En esta parte del video vamos a desarrollar las tres revoluciones industriales que ha sufrido nuestra economía. En primer lugar, decir que es una revolución industrial, es un proceso iniciado en Europa a mediados del siglo XVIII que supuso el uso de nuevas técnicas, nuevas fuentes de energía y forma de organización del trabajo. Con un constante crecimiento de la producción mecanizada, se modificó a la vez la sociedad, la vida cotidiana y se produce una separación creciente entre el capital y el trabajo. A ver, la primera revolución industrial se da en los años aproximadamente 1750 a 1850. Se dio en Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. El tipo de industria que se desarrolló en esos tiempos fue la textil, la siderúrgica, fuentes de energía, el carbón. Como principales inventos teníamos las máquinas de vapor, los ferrocarriles. En esta primera revolución industrial, eh, ¿no?, que comienza en Inglaterra a fines del siglo XVIII, los talleres artesanales son sustituidos por las fábricas que funcionan con una nueva fuente de energía, máquina de vapor, de James Watt, en 1769. Dos consecuencias se derivan de la aparición de la fábrica: la concentración industrial. Se modificó la organización del trabajo, una especialización con división del trabajo. La división del trabajo aumentó la productividad, se abarataron los costos por los escasos salarios, con lo que disminuyeron los precios. Gran Bretaña se convierte en el primer país que industrializa debido a una serie de condiciones: mano de obra suficiente, un mercado interior amplio, materia prima y fuente de energía, hierro y carbón. La extensión de la nueva mentalidad liberal. La revolución de los transportes. La revolución necesitaba nuevos medios de transportes más veloces. La navegación. Fulton impuso la nueva línea comercial de barcos propulsados a vapor. Tardaba un tercio del tiempo que los barcos a vela. En 1830 y 1880 incorporaron cascos de hierro, comenzaron a usar hélices para la propulsión. Las flotas se especializaron en 1870, el primer barco con cámaras frigoríficas. La apertura del canal de Suez en 1869 en el mar Mediterráneo. Acá tenemos una máquina de vapor. Los transportes del ferrocarril. Resultado de la adaptación de la máquina de vapor para la propulsión de la locomotora y el desarrollo de la siderurgia. En 1814 se construyó la primera locomotora, la primera línea en 1830 entre Liverpool y Manchester. El ferrocarril se convirtió en un medio rápido, seguro y barato que aceleraba la industrialización por donde pasaba. Consecuencia de la revolución de los transportes: produjo un fuerte crecimiento del comercio, permitió una especialización del comercio mundial. Modificaron las vías cotidianas, dejaron la dieta y facilitaron la inmigración. Por ejemplo, dentro de la economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra denominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textil y el desarrollo de los procesos de hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transporte y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor, también una máquina llamada spinning jenny, una potente máquina
relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos en la capacidad de producción, la producción y el desarrollo de nuevos modelos de máquinas en las dos primeras décadas del siglo XIX. Facilitó la manufactura, entre otras industrias, e incrementó también su producción. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Europa continental, ¿no? Europa sufre el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad. Las causas de la revolución industrial son diversas, de las cuales destacan las causas demográficas, agrícolas y las mejoras de las nuevas vías de comunicación y tecnología. También aumentó la población desde el siglo XVIII, las epidemias de pestes fueron desapareciendo y el desarrollo de la agricultura permitió el crecimiento de la producción de alimentos y se produjo entonces un descenso de la mortandad catastrófica, hambre, guerras, epidemias. Esta también tuvo consecuencias en el aspecto económico, en la sociedad e inclusive en los estilos de vida. En lo económico, se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo y se redujo el costo de la producción, lo que reportó un enorme crecimiento de las riquezas de las naciones industrializadas. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, ¿dónde está esto? A ver, dice, se acumularon grandes capitales que dieron desarrollo a compañías y sociedades anónimas. Se diseñaron, desarrollaron y perfeccionaron las vías de comunicación y los medios de transporte, haciendo posible el intercambio entre las naciones. Dentro del aspecto social se culminó el proceso de desaparición del campesinismo inglés. Aparecieron las grandes ciudades que se convirtieron en centros industriales, es decir, el abandono del campo y el aumento de la población en las ciudades. Cambió radicalmente la estructura profesional de la población. A cuenta de la población agrícola, se incrementó el número de personas ocupadas en las diferentes ramas de la industria. La población se concentró en las ciudades con actividades industriales. La producción en serie abarató muchos artículos y así mejoraron las condiciones de vida. El trabajo doméstico se hizo más corto al incorporarse miles de mujeres al trabajo industrial y las costumbres de la familia cambiaron a medida que las mujeres comenzaron a trabajar fuera del hogar. Vemos, aquí estamos viendo, por ejemplo, la máquina de vapor, el barco, la locomotora, en el... la segunda revolución industrial se dio a partir de los años 1850 a 1945 en Europa Occidental, Estados Unidos, Japón. Las industrias que se desarrollaron fueron la metalúrgica, la mecánica, la química, la fuente de energía, el petróleo. Principales inventos se inventaron el automóvil, el teléfono, la radio, la televisión. Por ejemplo, nuevas fuentes de energía aparecerán junto al carbón, electricidad y el petróleo. El textil, industria pionera, perdió su papel de liderazgo y será ocupada ahora por el sector siderúrgico, las industrias eléctricas y las industrias químicas. Gran Bretaña perdió su supremacía industrial por los nuevos países se industrializaban como son Estados Unidos, Alemania. Los nuevos sistemas de producción. A fines del siglo XIX se ponen en marcha nuevos sistemas de trabajo para mejorar la productividad de las empresas. Aparece el Taylorismo. Taylorismo nos dice, divide el trabajo en una serie de tareas pequeñas, cronometradas, el tiempo de duración de las mismas, después elabora una secuencia que se enseña al obrero a realizar, para que repita movimientos de modo automático.
También se hace presente Henry Ford introduciendo el forismo, o sea, la producción en serie, en las cadenas de montaje, el aumento del proceso de concentración empresarial. Los efectos de la industrialización y la población de las ciudades, el crecimiento demográfico en el siglo XIX es acelerado, más de 400 millones de habitantes en 1990. Las causas: descenso brusco de la mortandad por la higiene y la alimentación, así como por la mejora de los avances médicos. 2. Incremento a la fecundidad, nacidos vivos en relación con el número de mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, las parejas se casan más jóvenes con menos de 25 años. Las migraciones interiores e intercontinentales. Con la revolución industrial se concentró la población en las ciudades, se reduce o se produce un intenso proceso de urbanización a fines del siglo XIX. El 40% vivía en ciudades. Muchas ciudades prosperaron en torno a las fábricas, como Manchester, Liverpool, o al comercio, como Marsella y Francia. La migración a las ciudades fue masiva y desordenada, con nacimientos de los pobres y falta de servicios. En la segunda mitad del siglo XIX se crea los ensanches, áreas donde vivirán la burguesía y las clases medias. Además, el éxodo campesino tiene lugar las migraciones transoceánicas. Inmigran hasta 1870 británicos y escandinavos. Las sociedades de clase, las sociedades altas. Las sociedades industriales se dividen en clases que se distinguen por su posición económica. La nueva sociedad se caracteriza por la igualdad jurídica y la meritocracia. Pero la desigualdad subsistía. Las mujeres siguieron siendo subordinadas de los varones. Las clases se diferenciaban por sus riquezas. Las clases altas, 2. Podemos distinguir entre clase alta, media y baja. La aristocracia perdió su preeminencia dentro de los derechos feudales y pagaban impuestos. Tuvo que vender sus tierras para mantener su ritmo de vida, pero hasta bien entrados en el siglo XIX siguió ocupando los puestos más prestigiosos en la política, la justicia y el ejército y la diplomacia. La burguesía se convirtió en la nueva clase poseedora de la sociedad industrial. Los componían empresarios, rentistas, altos funcionarios militares y profesionales liberales. Vivían en las ciudades, en los nuevos barrios, ensanches. Sus valores llegaron a predominarse: culto al trabajo, el ahorro, la fiebre del saber, la sobriedad, exaltación de la familia y del hogar. Esta segunda revolución industrial, también conocida por algunos autores como Gran Capitalismo, debido a que fue en esta segunda fase de la revolución industrial cuando el capitalismo maduró definitivamente como un sistema económico y estableció sus pilares fundamentales. Fue un proceso de innovación tecnológica, científica, sociales y económicas nunca antes vista. Su comienzo suele fijarse entre 1850, momento en el cual se empieza a observar el surgimiento de nuevas, mejoradas técnicas de producción y una nueva clase industrial como la industria química, eléctrica y automovilística, además de empezar a darse la industrialización en nuevos países como el recién nacido Imperio Alemán, Rusia, Japón, Estados Unidos y Países Bajos. Al final de esta revolución suele fijarse entre 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial. Aunque esta fecha es la más aceptada y empleada, no es totalmente correcta. En el caso de los países no europeos, pues fue hasta 1917 cuando países como Estados Unidos o Japón participan activamente en la guerra.
Este periodo vio el desarrollo de nuevas formas de energía nunca antes vista o utilizadas, como el gas, el petróleo. Debido a estos profundos cambios, surgieron nuevas industrias, además de producirse una nueva revolución científica sin precedentes, que abrió nuevos campos de investigación, nuevas invenciones revolucionaron y caracterizaron este periodo. La aparición de una nueva máquina e invenciones como el motor de combustión interna, el desarrollo del aeroplano, el automóvil, correspondiente a la comercialización, además a la producción de masa de bienes de consumo. La refrigeración mecánica o la invención del teléfono o la radio caracterizaron esta revolución y sus años posteriores. La segunda revolución industrial trajo como consecuencia un periodo de transformaciones demográficas, económicas e innovaciones tecnológicas que tuvo lugar entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta segunda revolución industrial fue el resultado de la unión entre la ciencia, la técnica y el capitalismo financiero. Se produce un rápido incremento en las máquinas automáticas, el trabajo especializado de los obreros y la celeridad de las comunicaciones en el transporte. Entre los avances técnicos más destacados se encuentran el invento de los motores a explosión, el uso del petróleo como combustible, el desarrollo de la electricidad y el uso del acero. Entre los avances técnicos más destacados se encuentran el invento de los motores a explosión, como les venía diciendo, ¿no? Principales consecuencias de la segunda revolución industrial fue ideológico, liberalismo, económico, sindicalismo, socialismo, comunismo y anarquismo. Dentro de lo político, la burguesía afirmó su papel de clase dirigente. En la parte social, los burgueses y proletariados. En lo económico, nació el capitalismo y se afianzaron los bancos y el capital financiero. Seguimos viendo las clases medias bajas, clases medias o pequeñas burguesía. Su posición económica a nivel educativo eran superiores a los de clase baja, pero inferiores a los de las altas burguesías y la aristocracia. Clase obrera, trabajaban en fábricas y los marxistas los definen como proletariado. Su trabajo era poco cualificado, escasos salarios, en largas jornadas de 12 a 14 horas, en ambientes insaludables. Los campesinos seguían siendo la mayoría de la población pese a la industrialización. Se dividían en pequeños proletarios. A lo largo del siglo XIX, su número descendió y muchos emigraron a las ciudades. El movimiento obrero. Son las iniciativas colectivas que llevan a cabo los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones laborales y políticas. Las primeras protestas son acciones de sabotaje contra las máquinas y la propiedad de los empresarios. En el movimiento ludita. La persecución ludita llevó a la ejecución de sus participantes y la prohibición de los sindicatos. Será a partir de 1824 cuando se restaure la libertad de asociación y crear los sindicatos. La ideología del movimiento obrero marxista y anarquismo, surge antes de la revolución de 1848. El marxismo debe su nombre a Karl Marx y sostiene que toda la historia es historia de lucha de clases. En el proceso industrial entre la burguesía que tiene los medios de producción, fábricas, capital, y los obreros que no poseen más que su fuerza de trabajo para vender. Marx defendió la intervención de los organismos y partidos obreros en las muchas luchas políticas.
A partir de 1875 se desarrollaron los partidos socialistas. Los anarquistas se oponían al Estado y aspiraban a sustituirlos por la asociación voluntarias de personas. Rechazaban la política, los partidos políticos y a participar en las elecciones. El movimiento obrero 2. Las internacionales obreras son organizaciones obreras del mundo que intentan unir sus fuerzas mediante el internacionalismo proletariado, la unión todos los obreros. En 1868 se funda la AIT, que desapareció poco después por divisiones entre marxistas y anarquistas. En 1888 se funda la Segunda Internacional, integrada por partidos socialistas. La lucha de la Segunda Internacional será por conseguir las 8 horas de jornadas. Con ella surgirán algunos de los símbolos de identidad del movimiento obrero. Como podemos ver, son estas y muchas otras cosas más que se me ha escapado de la mano para poder explicarles. Entonces pasamos a la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial se da a partir de los años 1945 hasta la actualidad. Países desarrollados, ¿no? Se dan en los países altamente ya desarrollados. El tipo de industria son electrónicas, informáticas, biosanitarias. La fuente de energía, nuclear. Los inventos, cohetes, ordenadores, telefonía móvil e internet, ¿no? Las desventajas de la tecnología. Los tubos de escape de los automóviles están contaminando la atmósfera. Los recursos mundiales se estaban usando por encima de sus posibilidades. Pesticidas como el DDT amenazaban la cadena alimenticia. Los residuos minerales de una gran variedad de recursos industriales estaban contaminando las reservas de agua subterránea. Las desventajas de la tecnología. En las últimas décadas se argumenta que el medio ambiente ha sido tan dañado por los procesos tecnológicos que uno de los mayores desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de lugares para almacenar la gran cantidad de residuos que se producen. Los problemas originados por la tecnología son la consecuencia de la incapacidad de presidir o valorar sus posibles consecuencias negativas. En conclusión, en el desarrollo de las técnicas y la tecnología se ha ido beneficiando la sociedad en el desarrollo de nuevas herramientas para el fácil trabajo del hombre en todas las actividades y todas las nuevas tecnologías y descubrimientos que vendrán más adelante para nuestro beneficio. Estas han ido evolucionando con el transcurrir del tiempo, ya que la primera fue la edad antigua, en la que no había todavía la palabra ingeniería, sino hasta la edad media, en que se vino a utilizar este término, en el que ya estaban un poco mejor la humanidad. De ahí la edad moderna, donde se dieron grandes descubrimientos en los medios de transportes y las comunicaciones, hasta la revolución industrial, donde se vio más el manejo de las máquinas. Aquí tenemos la webografía para aquellas personas que están interesadas en querer informarse un poco más. Esto es todo. Hasta la próxima. Chau, chau.